aquí está la denuncia que se presentamos, pero aquí están las firmas. Pero no quiero que la leas, pero no. Quiero saber qué es lo Obrador. Fueron y no solo apoyaron y respaldaron, permitieron que se hiciera todo lo que se hizo en las elecciones. Todo lo que se hizo, todo. No había presencia de la policía tampoco, se pusieron de acuerdo con el gobierno federal y pusieron, Carlos, eso ocurrió, Carlos. Cesaron, a ninguno lo señalaron y aparte los premiaron. Los dos, uno está de embajador y el otro está de cónsul. No, lo que hay que hacer, no por eso, estaba en ese entonces. En esa época era cónsul, ahora los premiaron en embajadas. Vamos a hacer señalamientos, vamos a hacer solicitudes en el Congreso de la Unión y lo menos que pudieran hacer es que este gobierno lo retirara del servicio diplomático, porque ahora vas a tener representantes en el servicio diplomático que tienen vínculos claros, señalados, imputaciones de haber participado en la narcoelección del 2021. Entonces, hola amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. El día de hoy, con Carlos Alarraqui, se juntaron tres pillos, tres bandidos, tres corruptos, y estos son Alito Moreno, Marco Cortés, y sacaron del ataúd, del sarcófago, a Jesús Zambrano, lo que era el PRD. Así es, amigos, amigas. Vamos a ver a estos impresentables, en especial a lo que señalan que México debe ser salvado por sus papis de los Estados Unidos. Amigos, lo vemos y lo comentamos. Muy rápido. Este programa salió de la iniciativa de mi querido Jesús. Eso, Chucho. ¿Qué pasó? ¿Hace cuántos años? ¿4? ¿Hace 4 años? 5 ya. 5 años. Va a ser 5 años. En agosto del 21, estos tres valientes vieron cómo fue el fraude gigantesco de la elección en el estado de Sinaloa. Ellos fueron testigos de todo lo que el crimen organizado, más la rata asquerosa de Andrés Manuel López Obrador y sus secuaces con el crimen organizado, hicieron para que el PRI y el PAN y PRD en alianza no ganen la elección. El candidato era Mario Zamora, ¿estoy bien? Ok. Y creo que tenían una candidata en Culiacán también que se bajó. Fue en Badiraguato. En Badiraguato, la bajaron. Sí. Candidata lista para elección, la bajaron. Bueno, estos hombres valientes que no tienen pelos en la lengua decidieron ir a la OEA a hablar con el presidente Almagro, que sí los recibió, no como a otros chismosos de Morena que ni los reciben, ni Marco Rubio ni Morena. Bueno, creo que el presidente municipal de la Calzada de Tlalpan a lo mejor recibe a Morena. Y entonces decidí invitarlos para que nos platiquen y nos recuerden toda esta historia tan cerda de los morenos, y en la cual espero no se repita en el 27. Entonces, Jesús, bienvenido, empiezo contigo. La historia. Muchas gracias, mi querido Carlos, y de veras que me da mucho gusto estar aquí con mis amigos, presidente del PRI, Alito Moreno, y con mi querido amigo también, expresidente del PAN, Marco Cortés. Y qué bueno que estuviste tú dispuesto, de acuerdo, en que nos encontráramos aquí contigo en este domingo por la mañana para platicar entre todos. Yo creo que ahorita lo comentábamos antes de entrar aquí contigo, que la base, una parte muy importante de la base del pliego acusatorio del Departamento de Justicia contra Rocha Moya y otros 9, que en realidad es una acusación contra el obradorismo. Sí. Una parte importante, decía, de la base de ese pliego acusatorio fue lo que efectivamente, como tú lo recordabas, nosotros presentamos en ese viaje que hicimos a Washington en agosto del 2021, a unos meses de que había pasado la elección, y luego de que ya habíamos presentado esas mismas pruebas aquí, ante las autoridades electorales, ante el INE, ante el Tribunal Electoral, ante las fiscalías electorales de los estados en donde nosotros identificamos que había habido problemas fuertes, porque fue la elección más violenta que hasta ese entonces habíamos tenido aquí en México. En los primeros 3 años ya de López Obrador como presidente de México, pues dejó que todo eso ocurriera. Nosotros incluso, lo recordarán muy bien Marco y Alito, habíamos solicitado al INE, a la TADEI y a otros consejeros que tenían nombrados para que elaboraran un mapa de riesgos de todo lo que estaba pasando en el país
y para que tomaran medidas y que evitaran que ese ambiente que ya se estaba respirando en aquel entonces se profundizara, continuara. El mapa de riesgo lo terminamos haciendo nosotros, Sí. Se lo entregamos al INE, al Tribunal Electoral, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a Marina, a Gobernación, a todas las instituciones que debían meterse en eso, incluyendo la Secretaría, ¿no? Entonces, y como no nos hicieron caso aquí, fue que nos presentamos en Washington ante la OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo no sabía. Sí, nos recibieron todo eso, y luego la oficina del Departamento de Estado encargada para México también con ellos, y les entregamos todas las pruebas. Wow. Marco, ¿tú te acuerdas de casualidad? ¿Qué pruebas presentaron? Digo, sé que fueron muchas pruebas, pero en esencia, ¿qué pruebas enseñaron? No, primero, reconocer a Jesús por la iniciativa, a ti, Carlos, por invitarnos, y nuevamente saludar a Lito y a Jesús. A ver, aunque sea tarde, el tiempo nos dio la razón. Lo que hoy dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, nosotros, lo que fue nuestra coalición, estos que fuimos los dirigentes, y hoy Alejandro, que lo sigue siendo el PRI, esto lo denunciamos ante la OEA, lo denunciamos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y el expediente hoy menciona que los chapitos, ese grupo delictivo, intervinieron directamente para asegurar la victoria de Rocha. Y esto es algo que no se debe de olvidar. La audiencia que hoy nos escucha, que nos ve, debe recordarlo, que además lo denunciamos en primera instancia en México, en la Fiscalía de Delitos Electorales. Claramente no hicieron nada. Lo denunciamos mediáticamente, y lo que hizo el régimen fue minimizarlo, fue señalarnos entonces de traidores a la patria, que cómo es que habíamos ido a estos organismos internacionales a denunciar lo que en México estaba ocurriendo. Pero lo real, el expediente no solamente narra el caso de Sinaloa, también hay otro muy mediático, que es el caso del Estado de México, en donde una candidata a presidenta municipal de plano ya no pudo hacer campaña porque los grupos delictivos se lo prohibieron. Es que esto no solo fue en Sinaloa, fue todo el corredor del Pacífico, Baja California Sur, Nayarit, Michoacán, Guerrero. Y les cuento un poco lo que yo viví en Baja California Sur. El grupo delictivo de La Barredora llega y se instala 5 días antes de la elección. Todas las encuestas publicadas y nuestras encuestas del partido y de nuestra alianza nos daban ganando el estado de Baja California Sur por casi 10 puntos porcentuales. Un estado pequeño, de solo 2 distritos federales electorales, viene un grupo delictivo, amedrenta a representantes generales, a nuestros movilizadores, a nuestros operadores políticos, y lo que hacen es que nadie salga, nadie se mueva, y nos ganan la elección en el día de la jornada. ¿Por qué? Por la falta de actuación, de cuidar las casillas y la operación del crimen. Lo mismo ocurre en Michoacán. De hecho, hasta el propio tribunal, la sala superior, reconoce que el crimen sí se involucró, aunque no más tantito, que no fue determinante. ¿Cómo puedes medir esa determinancia cuando en una muy buena zona de tierra caliente, de Mújica, Paxingán, Huetamo, Lázaro Cárdenas, el crimen estaba obligando a la gente a votar? Y en muchos casos, Carlos, Alito, Jesús, ustedes lo saben, ni siquiera la gente fue a votar. Llenaron una narcoelección en donde hubo complicidad, o en el peor de los casos, hubo complacencia de que los grupos delictivos apoyaran a Morena. Y en cualquiera de estos 2 casos es muy grave, porque es una alianza de facto de este régimen morenista con los grupos delictivos que generan extorsión, secuestro y muerte a muchos mexicanos. Alito, 2 preguntas. La primera, recuérdale al público, y también Jesús y Marco, la esencia de su denuncia, porque yo quiero saber qué venía, no al detalle, las denuncias. Y la segunda pregunta para ti, la candidata a presidenta municipal de Valle de Bravo, que era priista, me acuerdo, no sé si iba en coalición, la verdad. Sí. Sí, también, la bajaron a madrazos. La secuestraron. Sí, exacto, Jesús. A ver. Yo te diría, Carlos, Sí. como es un platicando Sí. hoy, y lo que queremos es dialogar Sí. y compartirle a la gente, es importante señalar y precisar el contexto, y lo quiero decir porque yo tengo un programa, vengo contigo aquí, Claro. tengo más tiempo, Sí. pero que tanto Jesús como Marco también puedan interactuar como lo hacen de manera inteligente, pero hay que decirlo. Y este es un gran momento. Yo le quiero reconocer ampliamente, aquí públicamente, a mi amigo Jesús Zambrano, porque fue un hombre valiente, fue un dirigente de un partido político en el momento más complejo de este país, que antepuso el interés de México sin hacer un cálculo electoral para cuidar a su partido, que era el PRD, antepuso el interés de México y construimos la coalición. Muy y yo se lo valiente. reconozco abiertamente, Gracias, Chucho, y Brian. tiene nuestro afecto y nuestro respeto. También tengo que decirlo, Marco Cortés, en ese entonces dirigente nacional del PAN, actualmente senador de la República,
no fue fácil para Marco. Vivimos tiempos muy complicados. No fue fácil para Marco, pero Marco puso por delante el interés nacional, puso por delante el interés de México, puso por delante siempre lo más importante para las familias mexicanas, y él sabe que no solo le tengo respeto, le tengo afecto. Marco fue un dirigente del PAN valiente, con carácter, echado para adelante, y jamás se echó para atrás. Es cierto. Y le hicieron lo mismo que a Chucho, lo mismo que a mí, y aquí está Marco, y se lo reconozco públicamente porque demostró ser un gran político, pero sobre todo un gran mexicano. Y yo quiero señalar y decirles Tú también, Alito. que no fue O sea, complejo. espérate, tú también. Gracias. Los tres tuvieron un par de ya sabes qué, y los felicito por valientes. Y sabes que no fue fácil ni siquiera armar el ir a presentar la denuncia. Me traje la copia de la denuncia que hicimos todos. Aquí está si la pueden poner, la copia de la denuncia que presentamos. Y nosotros no titubeamos, Carlos. Aquí está la denuncia que se presentamos, pero aquí están las firmas. Pero no quiero que la leas, Sí, pero no. quiero saber qué ¿Qué es lo que denuncia? te digo? Sí. El fondo era Sí. denunciar que fue un tema, como bien lo señaló Marco y como bien lo señaló Chucho. Narcoelección. Era una narcoelección, Ok. pero fue una operación sistemática. Tenía sistematización. Era una estructura criminal. Ya entendí. O sea, no era una persona aislada, Carlos, no. Era la estructura, era el cínico, corrupto y narco presidente de López Obrador, hoy imputado, denunciado, señalado, que operaba la estructura criminal, pero era todo su gobierno. Y no era solo en el estado de Sinaloa. El estado de Sinaloa fue donde detonó, pero fue en Baja California Sur, fue en el estado de México, fue en Michoacán, y porque ha lastimado terriblemente a la sociedad mexicana y a los mexicanos. Jesús Zambrano, platícanos más detalles de la involucración del narco, y a ti también te voy a hacer casi la misma pregunta, Marco, de cómo opera el narco presidente López Obrador con el narco partido de Morena ante la oposición. Por Sí, favor. Sí, cómo no, gracias. De hecho, esta denuncia que nosotros hicimos presente en Washington de estos tres organismos contiene precisamente las pruebas documentales, testimonios, Llevaron estadísticas, llevamos todo, está sustentado en más de 70 hojas que integran el expediente, que fue el mismo que les presentamos a OEA, CIDH, y no tuvieran a nadie, al contrario, dieron manga ancha. Toda la tierra caliente en Michoacán, por ejemplo, y la tierra caliente también del Estado de México y Guerrero, estaba prácticamente manejada y demás, que se dieron durante todo ese tiempo. Bueno, después de que habíamos señalado todo esto, por ejemplo, es que se da el secuestro de Sudiquey, no me acuerdo cómo se llama Sudiquey, en Valle de Bravo, y que La secuestraron, no manches. la secuestraron, la tuvieron secuestrada 2-3 días hasta que se hizo la denuncia pública y tuvieron que soltarla. Pero, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, que como ahorita muy bien decían Alito y Marco, fue por donde se reventó la hebra. Allí, la diputada local también del PRI, pero que apoyábamos toda la coalición, la secuestraron también allí en Culiacán y se lograron amedrentar a muchísimas personas. No te bajas y anuncias públicamente que te retiras. Entonces, vamos a matar a tu hermano. Y Madre tuvo mía, que salir. madre mía. De ese tamaño tuvo que salir a declinar. Y lo que dice Jesús, totalmente real, públicamente. Lo que bien señala Jesús, por eso ahora es el cínico narcogobernador Rocha, y los que protegieron tenían las listas para ir a las casas y levantaban del PRI, del PAN, del PRD. ¿Cómo compites con eso? No compites. Y todas esas pruebas, todo con documentales, con testimonios, etcétera, están contenidos en esa denuncia y se las habíamos presentado antes de ir a Washington aquí a las autoridades mexicanas. Por eso dicen pruebas, ahí están las pruebas. No tengo la menor duda, Carlos, que fue la base, fue el inicio, porque sí nos preguntaron, no solo ya el documento que entregamos, sino hubo un diálogo respecto a lo ocurrido y solo estaban tomando nota y registrando lo que ahí se comentaba, y por supuesto que es parte de toda una investigación que después fue nutrida por el propio gobierno de los Estados Unidos cuando ya tiene las declaraciones, por ejemplo, del Mayo Zambada, por ejemplo, de los Chapitos, por ejemplo, de otros grupos delictivos que han sido extraditados a los Estados Unidos. Tocando puertas,
vas a pagar las consecuencias. Entonces, generando una contención de nuestros candidatos y de nuestros operadores políticos. Aquí lo dijo Jesús, fueron más de 1,000 operadores en solo un estado, pero estamos hablando del proceso electoral más violento, más de 100 políticos, candidatos, precandidatos, aspirantes, liderazgos, asesinados, 100 políticos asesinados en el proceso 2021. ¿Y qué dijimos en el expediente? Que esto no fueron incidentes aislados, solo en una entidad federativa o en una región, sino que fue un patrón de conducta coordinado, en donde entonces lo que realmente se muestra es que el crimen organizado estaba imponiendo a través de las urnas a los gobernantes que los iban a dejar actuar a sus anchas y poder controlar ya no solo el crimen o el trasiego de drogas, no, también la obra pública, también los permisos para fiestas o de venta de bebidas o de comercialización de muchos productos y la extorsión a la sociedad. De ese tamaño es el gran daño que le hizo Morena a nuestro país, porque con esto de abrazar a los criminales, entregó a México el control de la soberanía, que tanto ellos alegan de que debemos de cuidar, cuando hoy la soberanía tristemente está pisoteada debido a que ellos le entregaron el control territorial a los grupos delictivos. No, perdón, y así voy a hacer la pregunta. Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora del PRI. El de Sinaloa, Quirino Ordaz, del PRI. ¿Qué pedo? ¿Vendieron la elección o les pusieron una pistola que si no vendían la elección los mataban y de regalo les dieron las embajadas? No, nada de eso, no te voy a decir cómo es y lo voy a decir aquí abiertamente, sí. Que no salga de aquí, Carlos, que no salga de aquí y lo digo como es. Bueno, yo no voy a decir nada. Mira, te voy a decir, en ese momento, tristemente, eran militantes del PRI. Exacto. Sin duda, sí. Y sí. Hay que reconocerlo, cada quien tiene que enfrentar su responsabilidad. Par de corruptos, par de cobardes y de cínicos, porque jamás se les pidió hacer algo fuera de la ley. Lo que se les pidió era que en el caso político partidista, un servidor, lo que les pedimos en el caso político partidista es que hicieran el trabajo de hacer un buen gobierno y que fueran comprometidos con los priistas que los hicieron gobernadores, par de ingratos y cínicos. ¿Qué hicieron? No hubo necesidad de esto, Ellos, por tener el manto de la impunidad del cínico, corrupto y López Obrador, fueron y no solo apoyaron y respaldaron, permitieron que se hiciera todo lo que se hizo en las elecciones. Todo lo que se hizo, todo. No había presencia de la policía tampoco, se pusieron de acuerdo con el gobierno federal y pusieron, Carlos, no, eso ocurrió, Carlos, eso ocurrió. Estos no tienen ni tantita vergüenza porque lo que se hizo fue una estructura criminal. Y una estructura criminal porque lo hicieron con recompensa al final. A ninguno lo persiguieron, a ninguno lo procesaron, a ninguno lo señalaron y aparte los premiaron. Los dos, uno está de embajador y el otro está de cónsul. No, lo que hay que hacer, no por eso, estaba en ese entonces. En esa época era cónsul, ahora los premiaron en embajadas. Sí. Vamos a hacer señalamientos, vamos a hacer solicitudes en el Congreso de la Unión y lo menos que pudieran hacer es que este gobierno lo retirara del servicio diplomático. Porque ahora vas a tener representantes en el servicio diplomático que tienen vínculos claros, señalados, imputaciones de haber participado en la narcoelección del 2021. Entonces, eso es lo que no se puede tolerar. Por cierto, a los dos, con mucho gusto, los expulsamos del PRI. Ahí está, amigos. Tan desesperada está esta pobre oposición de tanto del PAN como del PRI de Alejandro Moreno, que sacan de la ultratumba a un experredista, a un PRD que ya no existe, a Jesús Zambrano. Esto es, para que noten ustedes, amigos, amigas, la desesperación que tienen estos opositores que prácticamente están sacando a un personaje que está muerto políticamente hablando, y obviamente quieren sacar por todos lados a estos personajes que realmente dejan mucho que decir. Estos personajes que simplemente están intentando desacreditar el avance del proyecto de la Cuarta Transformación. Jesús Zambrano, un traidor a la izquierda. Marco Cortés, que destacó mucha polémica cuando en Coahuila pidió al gobernador electo del PRI notarías, puestos políticos, en fin. Alito Moreno, el más detestable en este país, el número uno corrupto, el número uno como traidor de este país. Estos creen que el pueblo es tonto, amigos y amigas. Los pactos que se están llevando a cabo entre estos partidos políticos, la verdad, no han entendido que el debacle que tienen ellos
no es por el partido de Morena, no es por Andrés Manuel López Obrador, no es por Claudia Sheinbaum. El debacle de estos partidos políticos es simple y sencillamente que el pueblo los aborrece y se los demostró en las urnas en el 2018, se los ratificó en el 2024 y así sucesivamente nos vemos en el 2027, porque en el 2030 ni el PAN ni el PRI existirán. Así que amigos, amigas, ahí está la información. Mándenme sus comentarios, yo aquí los leo. Gracias, mil gracias por su poderoso like, mil gracias por suscribirse a su canal Legión Política, y aprovecho la oportunidad para mandarle un afectuoso saludo, unas felicitaciones y muchas bendiciones a todas las mamitas de este país, en especial a mi madre, a mi esposa, que son para mí muy importantes en mi vida. Así que, por favor, hagan extensiva esta felicitación, y de corazón, que tengan un día hermoso, bonito, pero que sean diario, no solamente hoy es 10 de mayo. 10 de mayo es diario. Así que amigos y amigas, un abrazo con mucho cariño para cada uno de ustedes. Nos vemos pronto. Adiós.